noches, estimados amigos y hermanos que me están escuchando y están siguiendo estas devocionales que transmitimos cada día. Y damos gracias al Señor cada día por permitirnos entrar a su entorno, a sus hogares, donde estén, para que podamos compartir la palabra de Dios. Y aquellos que ya conocen de la palabra de Dios, pues nos ayude a reflexionar. He podido ver que muchas personas que tienen mucho tiempo en la palabra de Dios, pues a veces nos sentimos súper confiados o súper espirituales, que no nos damos cuenta lo vulnerable que somos con esta lucha que tiene todo creyente entre la naturaleza carnal, pecaminosa, y la naturaleza espiritual. Es una lucha real, mis estimados amigos y hermanos. Es una lucha que todos tenemos. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque éramos esclavos. El pecado nos tenía esclavizados. Gracias al Señor que venció en la cruz. Y podemos decir que tenemos una nueva vida, que disfrutamos de libertad, pero hay que tener cuidado y no confundir la libertad con el libertinaje. Continuamos hoy con nuestra enseñanza sobre la lucha de las dos naturalezas. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, de inmediato se inicia una batalla entre la vieja naturaleza carnal, pecaminosa, a la imagen de Adán, y la nueva naturaleza espiritual, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos el campo de batalla, y es una guerra real. La vieja naturaleza nos lleva al pecado. Es la carne que está en nuestros miembros, que está en el mundo, Satanás, nosotros, la carne. Nos quieren esclavizar en el pecado, mientras que la naturaleza espiritual aborrece el pecado y lucha y nos fortalece para que no caigamos en el pecado. El cuerpo de todo creyente es el campo de batalla de esta lucha. El Espíritu Santo que mora en nosotros, en cada creyente, nos da poder para vencer los deseos de la carne. Pero si usted trata de luchar solo, sin el poder del Espíritu Santo, usted será vulnerable. Y por eso usted puede ver a muchas personas de años en el camino que han caído. No subestimemos, y lo dijimos en la clase anterior, no subestimemos el poder del pecado, el poder de Satanás para tentarnos y las insinuaciones del mundo. Gálatas 5, versículo 16-17 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y acá Romanos 7, versículo del 17 en adelante nos dice lo siguiente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, note, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y eso es impulsado por los deseos de la carne. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note, hermano, que esto no es fácil. Versículo 24. Ahora tenemos una razón, una salida. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos en vida, este cuerpo es carne, hermanos. Tenga cuidado, no subestime el llamado de la carne y el poder del pecado y la tentación de Satanás. No subestime esto. Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, esta es la salida, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. ¿Qué fuese de nosotros si no hubiera sido por Jesucristo, mis hermanos? Escuchamos mucho, el diablo me obligó a hacerlo. Yo no lo hice. Fue el pecado que está en mí. Son excusas que escuchamos a menudo. ¿Lo ha escuchado usted? Aún entre cristianos. Es que el pecado me llevó cautivo. Es que la carne es débil. Sí, la carne es débil, pero Jesucristo en Getsemaní dijo, orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu fortalece. El mismo Jesucristo lo dijo. La carne es débil, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, el cual nos guía, nos dirige, si usted rinde su voluntad al Espíritu Santo. Estas excusas que escuchamos, debemos tener claro que vamos a dar cuenta por nuestras acciones. No le eche la culpa a la carne y a Satanás o al poder del pecado. Tendremos que dar cuentas. Nunca mencione el poder del pecado o de Satanás como una excusa. Porque si usted es cristiano, usted sabe que ambos fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros y algunas veces somos incapaces de defendernos de sus ataques. Incapaces. Jesucristo está con los creyentes y Él venció y ha prometido pelear a nuestro lado. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Ha visto usted un creyente con lentes oscuros en un supermercado? Y su mirada se va lejos detrás de cosas que no debe mirar. Ahí está el poder del pecado, la insinuación del pecado y de Satanás y del mundo. Pero nosotros tenemos a Cristo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y si usted no ha creído en Jesucristo, será bueno que inmediatamente después de esta enseñanza usted se arrodille y le diga a Cristo que entre en su corazón y le salve. Acepte a Cristo como Salvador personal para que usted pueda vencer al pecado, porque solo usted no puede. Y usted creyente tampoco puede solo. Usted tiene que rendirle su voluntad al Espíritu Santo de Dios. Versículos 23 y 25 aquí en Romanos 7 nos sigue diciendo la palabra de Dios lo siguiente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note la ley del pecado que está en mis miembros. Note, somos carne. De manera que el pecado va a estar allí tentando. El mundo va a estar tratando de convencerlo de estar donde no debe, de andar con quien no debe, de hacer lo que no debe. Pero tenemos a Cristo. Ríndale su voluntad al Espíritu Santo de Dios para que pueda vencer al pecado. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién puede con este cuerpo de muerte?
porque somos carne, somos pecadores y la vieja naturaleza está morando en nosotros hasta que nos vayamos. Así que no se descuide, no menosprecie el poder del pecado. La ley de mis miembros se refiere al pecado oculto que tenemos dentro, se trata de cualquier cosa en nosotros que es leal a la antigua naturaleza. Todos tenemos cosas que hacíamos en nuestra vieja vida y ahí están. Y nos van a estar tentando. Ahí están ocultas. Quieren llevarnos cautivo al pecado nuevamente, pero tenemos el poder del Espíritu Santo. La lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para el apóstol Pablo. Siempre que se sienta perdido, abrumado, confundido por las tentaciones, por la atracción del pecado, diga como Pablo dijo aquí en el versículo 25, gracias a Dios por habernos libertado por medio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Si no fuera por Cristo, hermanos, estuviéramos perdidos. Usted que es cristiano, no se descuide. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Cristo murió y venció el pecado. Pero la carne está aquí. El mundo nos rodea con sus insinuaciones. La televisión, el internet, el celular. Nos están atacando constantemente. Satanás nos está tentando constantemente. Se disfraza. A las mujeres se disfraza de caballeros, a los hombres se les disfraza de mujeres hermosas. Satanás para hacerte caer. ¿Cuántos cristianos no han caído porque han subestimado el poder del pecado y se han olvidado que tienen a Cristo y tienen al Espíritu Santo morando en ellos? Permita que el poder del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo le dé una verdadera victoria frente al pecado. Le dejo con esta meditación. Somos atacados. Somos carne. El pecado nos ataca, pero estamos en Cristo. Si usted está en Cristo, o sea, si usted es salvo, y la preposición en nos lo dice, si somos salvos, tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo para vencer el pecado y todas estas tentaciones. Que Dios le bendiga y le pido al Señor que nos permita llevar una vida de santidad. Sea este día bendito para cada uno de ustedes.